¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Es un gusto volvernos a encontrar en la última clase ya. Qué rápido, ¿verdad? Qué rápido se nos fue. Pues yo creo que en todos los cursos se nos ha ido rápido. Son 4 clases más el tiempo que estamos juntos después de la clase. Pues ya son varias horas para casi podríamos hablar de unas entre 9 y 10 horas. Y pues esta clase es importante como todas las clases. Vamos a terminar y pues debemos llegar a una conclusión y esa conclusión, recuerden que es una conclusión personal. Cada quien debe de tomar de acuerdo a lo que estuvo leyendo, tomando sus notas. Si ustedes están haciendo el curso como se los recomendé que lo hicieran, pues yo creo que pueden ustedes aprender muchísimo y sacar sus propias conclusiones. Siempre lo he dicho, las conclusiones es mejor para que ustedes pues desarrollen su creatividad, su manera de pensar. Ustedes son libres pensadores. Bien, pues como ya vamos a pasarnos ahora sí que a empezar la clase. Este, Verifica la información, como siempre lo hacemos y como siempre lo hacen ustedes. Yo creo que eso les da mucha pauta a tomar, como dijimos, sus conclusiones, sus lecturas. Hay varios libros, pero en este curso nos enfocamos en 2 libros que creo que son más que suficientes. Y con esos 2 libros, si entras y seguimos leyendo a Piñero y a otros, pues vamos a comprender un poquito más. Pero estos 2 libros que vimos en este curso, creo que son muy buenos y que si quieres ahondar, que vas a llegar al mismo punto, en cuanto a más información, pues esos libros puedes agotarlos en leer. Estuvimos enfocados en ciertas páginas, en ciertos temas, pero pues bueno, va, ustedes van a poderlo leer con calma. Pero bueno, hoy vamos a llegar a un punto, tenemos que llegar al punto final. Objetivo, analizaremos el concepto de lo que es muerte y resurrección en el judaísmo y que pues nos está mostrando un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, de esperanza para el pueblo. Fíjense que como de alguna manera desde el preexilio se viene manejando todos estos temas del mensaje de esperanza para un pueblo que ha sido oprimido por diferentes imperios, donde un pueblo, hablando de Canaán, que ha sido vasallo de los egipcios, de asirios, de Babilonia, luego, ahora sí que también tuvieron problemas con los filisteos, que son griegos, los danitas, acuérdense que son griegos, la tribu de Dan, y pues bien, eso es lo que vamos a analizar ahora en esta clase. La costumbre mitológica que nosotros vemos en la cuestión egipcia eran de que sus dioses morían y resucitaban, y eso influyó en sus creencias, y sobre todo en las creencias cristianas. En el primer siglo hemos estado hablando que muchos de estos redactores o escritores de los sefer, libros, rollos del primer siglo, de los evangelios y las cartas de Pablo y todas lo que la iglesia cristiana, católica romana, seleccionó para poder hacer su Biblia, pues muchos de esos redactores, de acuerdo a los historiadores y de acuerdo a los filólogos, muchos de ellos eran personajes que estaban muy preparados, muy bien, ahora sí como decimos, muy bien leídos, y que algunos tuvieron la oportunidad de estar en Alejandría, donde había tanta información, ya hemos dicho, 700,000 documentos diferentes escritos que ahí estaban ahí guardados, coleccionables. Entonces, todo esto pudo haber o más bien trajo influencias en los escritos cristianos del primer siglo con respecto a Yeshua, sobre todo la cuestión egipcia cuando hablan de que sus reyes pues también morían y resucitaban, ¿no? Que eran semidioses o dioses de alguna manera. Entonces el cristianismo armó un sistema de creencias cuando dijeron que Yeshua era Dios, que murió y resucitó y ascendió al cielo,
tal como lo hicieron los emperadores romanos, tal como lo hicieron los dioses egipcios. Es decir, personajes semidioses o que eran dioses, como en el caso del culto imperial, donde el emperador era un dios, entonces moría, resucitaba y ascendía al cielo. ¿Ok? De acuerdo a estas tradiciones, de alguna manera pues, hubo una influencia en la redacción acerca de Yeshua, de que murió, resucitó y ascendió al cielo. En el mundo judío, pues ahí fue donde nació realmente el cristianismo, pues estaban muchos aspectos que estaban influyendo por el mundo grecorromano y de una manera muy amplia estaba afectando esa influencia en su manera de pensar de las personas de aquel tiempo. Esa manera, ese sistema de creencias. Recuerden que cada lugar, cada zona, cada tierra hay sistemas de creencias. Tan solo nosotros en México, que estamos por decir en todos los estados que compone la República Mexicana, en cada estado hay un sistema de creencias, de costumbres, tanto alimenticias como de pensamientos, aún de palabras, de expresiones. Estamos en el mismo país. Podría yo decir que en cada estado viene siendo como un país diferente, ¿ok? Lo mismo sucede a nivel mundial. En cada lugar que uno va, pues ve uno costumbres diferentes, palabras diferentes, sistema de creencias. Entonces, las ideas y los usos helenísticos habían ido ganando terreno desde al menos la época de Alejandro Magno, en los años 300 antes de la era cristiana. Desde ese tiempo, todo el sistema griego, el sistema de creencias, su manera de pensar, los filósofos, sobre todo Platón, Pitágoras, todos ellos ya hemos estudiado acerca de eso. Todos ellos tuvieron una influencia en la manera de pensar, tanto pues, lo que vamos a decir, lo que es Canaán, lo que era Israel ya después del exilio, afectó sus creencias. De alguna manera empezaron a revolver, a hacer sus mezclas. En el mundo judío no hay rastro de dioses y diosas que mueran y resuciten. O sea, si nosotros vemos el sistema de creencias judío, no hay un dios o que Yahvé murió y luego resucitó. O sea, no lo hay, no existe en el sistema de creencias judío, no existe eso. Como ahora que tenemos el sistema de creencias en ese judaísmo, más bien en el mesianismo que hay ahora, donde Yahvé es Yahweh, ¿cómo es Yahweh? Es Yeshua y Yeshua es Yahweh. O sea, ese sistema de creencias, ¿de dónde viene? ¿De dónde están mezclando todo esto? Según el sistema de creencias de los israelitas, vamos a decir, de los israelitas, hablando del preexilio, y ya después del exilio, vamos a decirlo así, después del exilio, del segundo templo, tenemos ahí lo que es el judaísmo. El judaísmo que nosotros conocemos actualmente nació después del exilio. ¿Ok? Ahora, en este sistema de creencias del preexilio, pues no existe que un Dios muere y resucita. ¿Ok? No, no lo existe en el preexilio. Ahora, Ezequiel, este profeta que era del exilio, que vivió en el exilio ahí en lo que es Babilonia, había acusado a las mujeres de Jerusalén por tomar parte del culto a Tamuz, pero pues no encontramos tales prácticas durante el periodo del segundo templo. Es decir, después del exilio, ya en el tiempo del segundo templo, pues ya las prácticas de Tamuz y todo eso, como que ya no se nota, ya no se está hablando, excepto Ezequiel es el que hace esa declaración o habla de ese tema, pero acuérdense que estaban ahí en Babilonia, ¿no? Entonces ellos de alguna manera fueron influenciados por este sistema de creencias de Babilonia y que por eso adoraban a Tamuz, las mujeres, y pues de alguna manera Ezequiel pues hizo ese reclamo. Ahora, nosotros vamos a ver que cuando los judíos hablan de la resurrección, no era algo que esperaban que ocurriese a Yahvé como Dios, ni era algo que iba a suceder una vez a ellos, una y otra vez. Sería un acontecimiento único e irrepetible, es decir, no se va a repetir. Sí pensaban, yo creo que sí, vamos a resucitar, va a ser una vez y nada más. Ahora sí que una vez y para siempre. Sin embargo, ellos en su cabeza no cabía de que Yahvé va a morir, pero va a resucitar. Eso no estaba dentro de su mente.
Por lo tanto, si están diciendo que Yahweh o Yahvé es Yeshua y Yeshua es Yahvé y Yeshua como Dios muere y resucita, pues bueno, ahí esto es totalmente influencia egipcia, influencia romana, porque sus emperadores morían y resucitaban, los faraones morían y resucitaban y ascendían al cielo. ¿Ok? Hay tres posturas que nosotros debemos ver en cuanto a este tema. Por ejemplo, la ausencia de esperanza más allá de la muerte. Cuando estamos hablando de muerte, pues una postura es de que una persona muere y pues ya, se acabó, no hay más, como que se van a la tierra del olvido, ¿ok? Otra postura es que hay una esperanza de vida bienaventurada tras la muerte, es decir, que después que muere la persona puede estar en un lugar privilegiado, vamos a decir como un paraíso, que de alguna manera también han pensado, ¿no? Que se van a los cielos. De hecho hay 7 cielos, no he hablado de ese tema, en su momento lo hablaremos. Hay 7 cielos y cada uno tiene actividades diferentes. Esto es en el sistema místico, sí, es muy mítico más bien, de lo que es la mitología hebrea. Los 7 cielos. Hay otro grupo que piensa que son 10 cielos, por lo general son 7. Pablo, cuando habla que fui al tercer cielo, se está refiriendo de los 7, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, habla de ese sistema de creencias donde el tercer cielo viene siendo el paraíso, un lugar bienaventurado donde las personas están. Pues yo creo que todos, la verdad, ponte a pensar, a ver, como decimos, la neta con Don Neto, ¿sí? A ver, si nosotros estamos pensando de que después de la muerte, de acuerdo a esa creencia, ese sistema, que hay un lugar bienaventurado, que en este caso viene siendo lo que es el paraíso, en donde están nuestros seres queridos, que ya se adelantaron, que están ahí, que los vamos a ver. Hay algunas versiones o un sistema de creencias donde dice que las personas que ya llegan a ese lugar del paraíso rejuvenecen en un promedio de vida de 30 años, por decirlo así. Entonces, cuando tú tenías 30 años, checa las fotos, de acuerdo a ese sistema de creencias, es como te vas a ver en el paraíso, ¿ok? Es un lugar de descanso, un lugar de happy, feliz, y donde están con sus seres queridos. Incluso hay una, en este sistema de creencias, que por ejemplo, las mujeres que por alguna manera, cuando estaban embarazadas, abortaron al niño, no provocado, sino abortaron por una cuestión de enfermedad o algo, van a encontrar ahí a los hijos ya grandes. Es un sistema de creencias, ¿ok? Yo no digo, pues mira, no, te estoy hablando de sistemas de creencias que hay dentro de lo que es el judaísmo. Bien, entonces la segunda postura, como vimos, ya hay un lugar después de la muerte, pues yo creo que todos nos gustaría así de hablar, de pensar, porque pues vas a ver a seres queridos, aunque también se maneja que hay un dolor el dejar esta dimensión de espacio, tiempo y materia. La tercera, dice, es la esperanza de una nueva vida corporal tras la vida después de la muerte. Es decir, vives en esta tierra, naces y vives en esta tierra, la persona muere, ¿sí? Y la persona después que muere pasa una vida dentro del Seol, dentro del lugar de los muertos, muy parecido al segundo, donde ahí está vivo, pero que después va a venir con otro cuerpo, que ese cuerpo, pues ahora sí que vamos a hablar, que es un cuerpo que no va a morir, que es después de la muerte, una vida. Por eso dice aquí, esperanza de una nueva vida corporal, una nueva vida corporal. Entonces, la resurrección no puede existir si no hay un nuevo cuerpo. Entonces, imagínate personas que han muerto hace 3,000, 4,000 años y que van a resucitar de acuerdo a este sistema de creencias, pues necesitan un cuerpo para poder estar en este espacio, en esta dimensión de espacio, tiempo y materia. Bien, ahora la vida antigua, como dice ahí en su pantalla, dice la antigua fe israelita acerca de la vida después de la muerte era muy parecida a la de Homero. Entonces aquí hay versículos que es bueno que los estudies, que los leas. Ahorita, si yo me pongo a leer todo esto, la clase se hace de 2, 3 horas. Pero yo voy a leerlo, es Salmo 6:6, Salmo 115:17 y Salmo 30:10. Génesis 3:19, Salmo 30:10, entre paréntesis viene el Salmo 16:10, Salmo 88, 4 al 8, Salmo 88, 11 al 13, Isaías 38, 10 y 18,
Segunda de Samuel 14, 14, Eclesiastés 9, 5 y 10, Job 3, 13 y 17 al 19 y Daniel 12, 2. Todos estos versículos nos están mostrando lo que habla acerca de la vida después de la muerte. Pues vamos a leer algunos para que valga la pena. No vamos a leer todo, vamos a ver los salmos, el Salmo 6.6. Vamos a ver qué nos está transmitiendo el redactor de este salmo. No todos los salmos son de David, como dicen, se le adjudicaron a él, pero no es así. Salmo 6.6, y dice de esta forma: cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo las lágrimas de mi cama, mi lecho empapo con mi llanto. Luego 115:17. Luego 115:17. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Ahora, fíjense cómo aquí ya nos está dando una información. Dice, los muertos no alaban al Señor. Es decir, que en el Seol no hay alabanza, según esto. O está también hablando del cuerpo físico, un cuerpo que está como dormido, inerte. Dice, ellos no pueden alabar al Señor. Y luego dice ahí, ninguno de los que bajan al silencio. Entonces están hablando que el lugar de donde va la persona cuando muere es un lugar de silencio. Vamos a ver el 30:10. Ahora regresamos. El 30:10, ¿qué nos va a decir? Y dice de esta forma: oye, Yahvé, compadécete de mí, sé tú, Señor, mi ayuda. Pues bueno, están hablando aquí, ahora sí que lo que estamos viendo entonces es del llorar. Se dice que cuando una persona, de acuerdo a este sistema de creencias, que también es doloroso para la persona desprenderse su alma del cuerpo ya de manera permanente, ¿sí? Y que ya va a ir a un lugar, como habla el Salmo, de silencio. Y pues, o sea, los salmos de alguna manera nos están dando información que en algunas cosas son como tipo cabalística. Ya ven que en los que estudian cabalá y la practican, que hacen sus famosos viajes astrales, que el alma sale del cuerpo y todo eso, hay relación, es decir, sale del alma fuera del cuerpo para conectarse a otras dimensiones y luego regresar. Y se dice también que esos viajes astrales hay personas que ya no regresan y el estado de la persona aquí en la tierra, por decirlo así, es de locura, ¿no? Queda como un loco, oído, como una persona ida, perdida, porque su alma está perdida. De acuerdo a esto de la Cábala, yo no he estudiado la Cábala, te estoy hablando de sistemas de creencias que hay dentro del judaísmo, ¿ok? Y así como nosotros podemos ver en todos estos versículos que les acabo de mencionar y que ustedes ven en la pantalla, de veras que deben de tomarlos, leerlos, y para que vean la diversidad de pensamientos que hay acerca de la muerte, después de la muerte, ¿sí? ¿Qué es lo que hay? Esa era la antigua fe israelita. Entonces también ellos hablaban de dormirse, dormir con los ancestros de esa persona, aunque puede también interpretarse de varias formas, pero no era simplemente decirlo de algún modo de que la persona era sepultada en la misma cueva. Recuerden que había una cueva donde había nichos, donde ahí se guardaban las cajas con los huesos, se metían ahí y había varios nichos y era una cueva familiar. No sé si yo les platiqué, pero por ejemplo en esas cuevas metían el cuerpo envuelto y cerraban la cueva y ahí lo dejaban por un año, un año. En un año se desintegraba la carne, ¿sí? Entonces entonces ya nada más venían al año, abrían, traían ya una caja más o menos el tamaño del fémur y ahí guardaban todos los huesos, todos ahí, y ahí los metían, esa cajita la tapaban y la metían en esos huecos que son como nichos y ahí los metían. Ahora, por eso es que la Biblia habla, por ejemplo, en el caso del muchacho que quería seguir al maestro Yeshua, dice, nada más deja que entierre yo a mi padre. Pero el enterrar no era, o sea, no deja que la sepultura de su padre, no nada más era meter al cuerpo en la cueva y cerrarla y ya, te sigo, sino lo que estaba diciendo es, deja que pase todo ese periodo, que es un año, y ya que pasó ese periodo, entonces ahora sí te voy a seguir.
Y por eso Yeshua dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Ok? Es que ahí tiene una variedad de interpretación. Cuando dicen muertos, pues dice, es que no tiene la vida de Dios en esa persona, no está en pacto con Dios, por eso no hay vida en ellos. Y la versión cristiana es que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, recibe la vida y pues ahora sí, ya está vivo. Y si nosotros vemos también esa misma transmisión de Juan, ¿no? Que cuando se apareció a su discípulo y se reciban el Espíritu Santo y sopló, y en ese momento tuvieron la vida, otra vez volvió el aliento de vida en cuanto como lo tenía Adán. O sea, hay muchas interpretaciones a esto al respecto. Pero lo que estamos hablando aquí de cuando una persona duerme, es porque no tan solo era porque estaban en una cueva, sino porque se había ido al mundo de los muertos para reunirse con sus antepasados, ¿sí? Al Seol. Es lo que yo acabo de decir. Esa es una creencia. Dicen es que ya se fue y ya está con sus antepasados, ya está con ellos allá. Pues es una creencia dentro de este sistema de creencias del judaísmo. Y pues más que nada de los israelitas. Acuérdense, de los israelitas estamos hablando del preexilio, exilio, pero ya del judaísmo estamos hablando después del exilio, ¿ok? Porque es el judaísmo del segundo templo. También algo que es prohibido, y ya estamos hablando de que entonces hay vida, pero estamos aquí en la vida, aquí mi mano es la mitad, ¿no? Y llegan a su final de la vida y pasan a este lado que es el sistema, ahora sí que el ambiente o la dimensión de los muertos, el lugar de los muertos, el Seol, donde hay un tipo de vida, ¿ok? Aunque algunos dicen es que se van al silencio, pero hay un tipo de vida. Todo esto va a depender quién lo dice dentro del mismo judaísmo después del templo o de los israelitas en su sistema de creencias. Muy bien. La mayoría de las sociedades humanas han sido conscientes de que se podía entrar en contacto con muertos, pues podían obtener alguna ventaja. Por ejemplo, ¿qué ventaja, no? Vamos a hablar, ¿no? De que vamos a tener contacto con un muerto, ¿no? Y hacen el círculo, se agarran de la mano y la medium empieza ahí a tarandearse y empieza y de repente viene el muerto y empieza a hablar. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo para empezar no estaría ahí, ¿verdad? O la voz es como la persona que están invocando, la voz de exactita, es lo que dicen. Ah, me han dicho. Me han dicho, ¿eh? Y en serio, yo no he estado en esas cosas. Pero bueno, a través de un medium, pues pueden invocar a un muerto. Entonces, ¿qué es lo que buscan con un muerto? Pues mira, dice ahí, protección de cualquier influencia maligna. O sea, ayúdame, protégeme, ¿no? Algunos dicen, es que mi abuelita desde el cielo me cuida. ¿Han oído eso, no? O mi mamá, cosas así. O mi papá, qué sé yo, cualquier familiar que amaron. También alcanzar a comprender cosas que se escapan al conocimiento humano, es decir, dime, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Revélame, tú ya estás en el lugar de los muertos, tú ya sabes más información. O sea, buscan esa información, por eso consultan a los muertos. Oye, ¿dónde dejaste el dinero? ¿No? Por cosas así. Y también 3, restablecer el contacto con seres queridos que ya se habían ido. Es decir, yo extraño tanto a pariente fulano y yo quiero platicar, quiero hablar con él. Ahora, estas prácticas en el preexilio lo hacían, se hacía. ¿Y cuántos años? No lo sabemos. Pero hablando de Israel, en el preexilio lo hacía. Ahora, Israel nada más lo hacía los egipcios, ¿sí? Los sumerios, acadios, lo que es Mesopotamia, Asiria. O sea, esto era una práctica en diferentes lados. Tan solo en Éfeso, ya con Pablo, en ese lugar se practicaba mucho ocultismo, en ese lugar. Mucho ocultismo. Dice que, de acuerdo al relato de los hechos, que la gente que creyó que practicaba ocultismo, llevaron sus libros a quemar y que eran muchísimos libros. O sea, había libros de conjuros, de brujerías, en fin, todo eso es lo que es ocultismo, desde aquellos tiempos.
pero estamos hablando de un relato del primer siglo, pero estamos hablando más atrás todavía, ¿ok? Entonces, miles de años donde el ser humano de alguna manera han buscado tener contacto o meterse al área espiritual de ocultismo, ¿sí? A las partes espirituales de mal, vamos a llamar partes espirituales ocultas, ¿ok? Esas prácticas que hicieron pues eran habituales entre los cananeos, por supuesto, pues ahí era Israel y estaba entre las primeras cosas del pueblo de la alianza que debía ahora sí que tenían que renunciar. Por eso es que vemos en la Torá que una de las prohibiciones que tiene el pueblo es no consultar a los muertos. Ahora, esta principal escena pues nos está ilustrando el caso del encuentro de Saúl con Samuel, con el difunto Samuel, más bien ya estaba muerto. Es en primera de Samuel 28, cuando vemos que Samuel es convocado por esta medium, es llamado, evocado, y pues sale como que debajo de la tierra y aparece Samuel. Ahora, aquí ha habido muchas interpretaciones, ¿no? Que era un demonio disfrazado, no que, esto, que si era Samuel o que no era Samuel. Bueno, en esta parte, cuando la medium evocó a Samuel, lo trajo, recibió un conocimiento sobrehumano, esta medium, y se dio cuenta que era el que estaba ahí, era el rey, ¿ok? Entonces pudo reconocerlo bajo ese disfraz, como dice 28:12 de 1 Samuel, y Saúl la tranquilizó y ella continuó, entonces vio a un Elohim. Si nosotros vemos en el versículo 13, habla de un espíritu, pero en el hebreo dice, vi a un Elohim, alguien como Dios, como un Dios. Sí, un Elohim. Vamos a hablar de letras, la letra minúscula, si tú quieres, así. No está hablando de Yahvé, sino alguien como Dios. Lo que está diciendo ahí en esa parte, si tú te vas al hebreo, el escrito dice en el versículo 13 que era un personaje como divino, es lo que quiere decir. El término Elohim significa que normalmente es Dios o dioses, pero también se puede suponer que esto refleje la creencia cananea de la divinidad de los muertos. Ahora, cuando nosotros estamos diciendo divinidad de los muertos, significa también que el muerto, la persona que ya está en otra dimensión, su alma nunca va a morir, o sea, divino, inmortal, el alma es inmortal, por eso habla de divinidad y de alguna manera por eso el escritor puso Elohim, que lo han traducido como espíritu, pero no, es Dios, como un Dios, alguien divino. Bien, el texto también parece significar un espíritu procedente del mundo de los dioses. Cuando dice Elohim, pues es que viene un espíritu que viene del mundo de los dioses. Ahora, Samuel, de alguna forma, cuando vemos el relato, versículo 15, dice que había sido perturbado. En realidad conoce el futuro que venía y pues ya se lo había advertido a Saúl, de alguna manera, el juicio divino, pero en ese momento sabe exactamente en qué momento va a llegar ya. O sea que ya tiene más conocimiento Samuel, ya sabía en qué momento. O sea, en vida le dijo, tu reino aquí ya se te ha quitado y ya Dios te ha desechado. Nunca dijo cuándo, pero cuando fue, ahora sí que requerido a través de la medio, ahora sí ya sabía exactamente cuándo. Que Yahvé va a arrebatarle al rey, a ese rey rebelde, que en este caso es Saúl, le iba a quitar la victoria, incluso la vida. Entonces ya le está diciendo, vas a morir. Ahora, la nigromancia se practicaba, pero estaba prohibida y se consideraba peligrosa. Y sin duda la gente continuaba abogando por ella, como decía burlonamente Isaías, en Isaías 8, 19 al 22 y Isaías 19, 3. Es decir, en esa parte, el primer Isaías era un Isaías bastante que tenía sentido del humor, se burlaba de las personas y lo que decía que ese tipo de prácticas traía ruina. Es decir, si ustedes siguen consultando a los muertos, ¿sí? va a haber ruina en Isaías 8, 19 al 22 y Isaías 19, 3. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que es el primer Isaías. Acuérdense que el primer Isaías es del 1 al 39. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que el preexilio, ahí nos da la información, que consultaban a los muertos.
hay una pregunta por ahí. Oye, ¿qué pasó con Enoc y Elías? ¿Qué pasó con él? Pues bueno, en esta investigación acerca de todo esto de la resurrección, pues Enoc era hijo de Jared, el padre de Matusalem, y Enoc dice que es el autor, ahora sí que el autor que anduvo con Dios, o sea, de acuerdo al Génesis, que anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Estamos hablando de de toda la cronología, y pues habla de que caminó con Dios y se lo llevó. A ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo está? ¿Qué le ocurrió o qué le había ocurrido de acuerdo al relato de Génesis a Enoc? ¿Dónde estaba y en dónde está? ¿Qué había, al caso Enoc escapó de la muerte y pues en consecuencia de todo este relato que nos muestra Génesis, que hay mucha mitología, sobre todo los primeros 11 capítulos, cuando hablamos ahora sí que de la prehistoria, de dónde viene, todo es mitológico, ¿ok? Y aquí nos está transmitiendo un mensaje, no tanto de si existió o no existió, no, no. Hay un mensaje, hay algo ahí. Entonces, Enoch escapó de la muerte, pues esto hizo que le atribuyeron después, el libro de Enoch que se escribió después del exilio, le atribuyeron esa revelación y sabiduría secreta, porque Enoch caminó con Dios y fue quitado, se lo llevó. Ahora, otra, dentro del sistema de creencias israelita, acuérdense, israelita es preexilio, judaísmo después del exilio. Del sistema israelita habla de que fue transportado a otro lugar, ¿sí? A otro lugar. A otros dicen, no, que fue transportado para ese lugar de vida, del paraíso, y que es por eso que cuando tú lees el libro de Enoch, habla de un paraíso, de una montaña, y que vi esto, asá, y que estaban los justos y los que habían sido asesinados, todo. Recuerden cuando se escribió ese libro. Ahora, junto con Enoch también tenemos a Elías. Elías que subió al cielo y que pues de alguna forma se lo llevó por un torbellino, fue arrebatado por los jinetes y carros celestiales. También Elías se convirtió en el autor de escritos apocalípticos y las formas de conjeturas acerca de su venida, porque Elías iba a regresar de acuerdo a las creencias, al sistema de creencias. Y pues bueno, esa expectativa de que iba a regresar, pues por eso se menciona en el primer siglo de esta era común. Y de Elías, el autor también de escritos apocalípticos. Recordemos que esto es un punto importante. Los escritos apocalípticos que se escribieron entre más o menos año 300 antes de la era cristiana y 300 después de la era cristiana, que son 600 años, todos los escritores o los nombres de los escritos apocalípticos son, vamos a llamarle anónimos, pero no fueron los autores, ¿no? Imagínate, está el Apocalipsis de Abraham, el de Ezequiel, el de Elías. Oye, ¿ellos lo escribieron? No, no, no lo escribieron, no lo hicieron, ¿ok? Entonces, por eso, personajes importantes que se manejaban el preexilio y que fueron arrebatados y que no estaban, por ejemplo, es Elías, Enoc, Moisés, son tres personajes que de acuerdo a los relatos no vieron la muerte, o sea, desaparecieron. Aunque dijeron Moisés va a ver la tierra prometida, pero no va a entrar y va a morir, ¿sí? Pero no encontraron su cuerpo y luego dicen, no, pues estaban peleando por el cuerpo, los ángeles, el Hasatán y no sé qué. O sea, de ahí salen un montón de especulaciones de estos relatos. Entonces, como estaba hablando de Moisés, hay mucha incertidumbre al respecto. El Deuteronomio afirma con bastante claridad que Moisés murió en el país de Moab, ¿sí? Contemplando la tierra, pero pues nadie sabe exactamente en dónde está el lugar de su sepultura. O sea, nadie. ¿Por qué crees que no saben dónde está su sepultura? Es porque Moisés no existió. Así como lo pinta el Éxodo, no existió. ¿Ok? Ahora, también Eclesiastés insiste en que la muerte es el final
y que no hay regreso. Es decir, la persona se muere y ya no regresa. Ahora, Eclesiastés es post-exilio, es después del exilio, que hay algunas partes helénicas en sus conceptos, pero aquí está diciendo, el que se muere ya no regresa. Se va y no regresa. Y miren, vamos a ver Eclesiastés 3, 19 al 21, anótalo. Eclesiastés 3, 19 al 21. Dice, los hombres terminan igual que los animales. El destino de ambos es el mismo, pues unos y otros mueren por igual, y el aliento de vida es el mismo para todos, así que el hombre no es superior a los animales. Realmente todo es absurdo y todo va hacia el mismo lugar. Todo surgió del polvo y el polvo y al polvo todo volverá. ¿Quién sabe si el espíritu del hombre se remonta a las alturas y el de los animales desciende a las profundidades de la tierra? He visto pues que nada mejor para el hombre es disfrutar de su trabajo, ya que eso le ha tocado, pues ¿quién lo traerá para que vea lo que sucederá después de él? O sea, aquí ya está hablando, mira, los animales y los humanos igual, se mueren y se acabó, se le quita el aliento y no hay más. Ahora, el significado de la pregunta retórica que hay acá, que al final parece que es el mismo aliento de vida, el aliento que Dios les da tanto a los humanos como a los animales, está en las narices de los seres humanos y los animales. Ahora, y que pues realmente no hay una teoría específica según la cual los espíritus humanos vayan a un lugar de bienaventuranza. Al menos Salomón no dice eso. Y pues esa teoría de que se muere y ya no se sabe más, pues es una teoría que sí existió en una época, cuando estamos hablando de los años 300, este versículo pues está hablando de algo de agnosticismo, o sea, algo que no es agnóstico, no es tan elevado. Acuérdense que los gnósticos son muy elevados, muy así como en secreto. Esto no es, este es agnóstico totalmente. Significa que dice, te mueres y se acabó, punto. No hay más. Es igual que el animal que está aquí, un perro, un becerro, lo que sea, es lo mismo. Se muere y se acabó. No hay más. Entonces, pues bueno, si te das cuenta, dentro del mismo, los israelitas había un sistema de creencias. Cada quien tenía sus creencias. Ahora, morir significa que el cuerpo regresa al polvo, el aliento de vida regresa a Dios, ¿sí? Entonces significa que la parte inmortal de la persona ahora sí que ahora sí que esto que te estoy diciendo, la parte inmortal de la persona no significa que va a ir a vivir con Dios. Es que el aliento, no, nosotros no somos alientos. El aliento es lo que, de acuerdo al Génesis, es lo que da Dios para que la persona viva y ascienda. O sea, su aliento. Vive, muere y el aliento regresa de donde vino. ¿Ok? Eso le pertenece a Dios. El aliento viene siendo como la batería de un carro. Tú le quitas la batería al carro, no va a caminar. Le pones la batería y ¡pum! Ese es el aliento. Pero la parte inmortal de esa persona no regresa a Dios, ¿sí? Simplemente la parte inmortal de esa persona va a ir a otro lugar. Entonces, tenemos aquí un cuerpo, tiene aliento, está respirando, deja de respirar, muere, el aliento regresa a Dios. Y la parte inmortal de esa persona, que viene siendo su alma, va a ir a otro lugar. Que pues no hay una claridad en la Biblia hebrea, nada más dice lugar de los muertos, ¿ok? Cuando estamos hablando del preexilio, no te dice exactamente en dónde. Ya después del exilio, ya con tanta influencia helénica, pues ya empiezan a dar sus hipótesis o sus visiones o lo que se puedan imaginar al respecto. Entonces, cuando nosotros vemos que, hablando de los reyes, para ellos los reyes eran importantes, que cuando había un rey que prosperaba, todo el pueblo prosperaba, la tierra prosperaba, les iba muy bien. Entonces, por eso hay tantos cánticos de que habla que del rey, que bendicen al rey y que todo eso. Ahora, por ejemplo, los versículos de que va a haber una vida mejor, que les va a ir mejor,
y que la tierra va a estar bien y que todos vamos a estar bien, va a haber mucho cultivo, vamos a estar contentos, no vamos a tener enemigos y vamos a disfrutar de la vida, pues eso es lo que había en los israelitas. Por ejemplo, Isaías 2, del 2 al 4, habla precisamente de eso. Miqueas 4, del 1 al 3, es lo mismo. Isaías 42, 1 y 4, Isaías 61, 1 al 2 y el versículo 11, Salmo 72, 1 al 4, y versículo 8 y luego el 12. El Salmo 72, lo repito, 1 al 4, luego 8 y luego el 12. Salmo 89, 36 al 38, nos está mostrando todo esto de que están añorando, están esperando tiempos mejores. Y el rey tenía que ver mucho, que si el rey estaba bien, si el rey estaba prosperando, el pueblo iba a prosperar, la nación iba a prosperar, la tierra iba a prosperar y vamos a tener mejores tiempos. Entonces aquí empiezan tiempos, mensajes de esperanza. Yo creo que si nosotros hablamos de eso, nosotros también. O sea, la verdad. Por ejemplo, estamos pasando ahorita, estamos en el 2020 ya para terminar casi, estamos en noviembre, esta clase precisamente es 3 de noviembre de 2020. Estamos en un año bastante difícil donde muchas empresas han quebrado, han quedado personas sin trabajo, la economía no ha sido fácil. ¿Verdad que todos como que, ay, ya queremos tiempos mejores? Ya queremos salir sin el bozal puesto. Ya queremos viajar, ya queremos ir de disfrutarnos y contarnos y todo eso. Ya queremos todo eso. Ya queremos tiempos mejores donde ya no haya asaltos, no haya robos, no haya esto, no haya matanzas. Ah, sí, por supuesto, yo también. Yo también quiero eso. Yo también lo deseo. Entonces, pues, igualmente nuestros, ahora sí que hermanos, los israelitas, ellos también añoraban por tanto sufrimiento que había, porque los asaltos existen desde que el ser humano empezó a ahora sí que a hacer sus primeras ciudades, empezó a ser sedentario, los asaltos empezaron los robos, todo eso empezaron a ver. Decía, la maldad ahí está, ¿ok? Pero bueno, esa era una esperanza y por supuesto nosotros también añoramos eso. Pero pues la vida sigue, van a pasar muchas cosas, la ciencia está creciendo y todavía va para más, que yo creo que en unos 50, 80, 100 años, pues ya creo que no nos va a tocar. Va a haber mucha, o sea, es más, los celulares que tenemos ahorita se van a reír de nosotros para lo que va a existir en los próximos 100, 200, 300 años. ¿Cuánto va? Le falta a la humanidad, no sé cuántos milenios, la verdad. ¿Cuántos? No sé. Ya por lo menos de existencia hay por lo menos que han podido estudiar con el carbono y todo, 300,000 años. Dijéramos aquí en Veracruz un titipuchal de años, ¿verdad? Pues bueno, el hecho de que la persona está en vida y luego está en otra dimensión donde no hay espacio, no hay tiempo, no hay materia, es un espacio que se le puede llamar la eternidad. Ese es el espacio, es un presente eterno. Entonces, nosotros estamos otra vez, tiempo, espacio, tiempo, materia, es donde estamos. Materia, tenemos un cuerpo. La persona se va a la otra dimensión, al Seol, es un presente eterno, o sea, no hay ni, o sea, ellos, por ejemplo, si la persona se fue hace 40 años ya, para ellos acaba de llegar, pues, un ejemplo, ¿no? Bueno, es también todo esto que te platico, todo estas son creencias en vida de todos los vivos, de lo que se pueden imaginar acerca de lo que puede pasar. Pero están también pensando de ser liberados del Seol. Algunos pasajes que parecen ofrecer esperanza de que Yahvé los libere del Seol, pues hablan de eso precisamente. La Biblia habla de libérame, sácame de aquí. Y la única manera de poderlos sacar del Seol, pues, y regresarlos a un espacio, tiempo y materia, es con un cuerpo. ¿Sí? Porque ¿cómo van a estar aquí en este espacio, tiempo y materia? Pues serían un espectro. No se podría tocar, no podrían vivir, serían como fantasmas, ánimas. Las ánimas del purgatorio, como dicen, ¿no? Pues bueno,
sea, si vas viendo la diferencia, el lugar de los muertos, el tiempo, espacio y materia, ¿sí? Entonces, si quieren ser liberados de acá, para estar acá, sería a través de una resurrección, necesitarían un cuerpo. Por eso es que Pablo maneja que la resurrección tiene que ser con un cuerpo glorificado, un cuerpo nuevo, un cuerpo que va a comer, que va a beber, que ya no se va a morir, mucho menos se va a enfermar. ¿Ok? Entonces hay varias interpretaciones en cuanto a ser liberados del Seol, liberación que se encuentra más allá del Seol, ¿sí? Rescate tras una corta estancia, significa que van a estar por poco tiempo en el Seol y luego otra vez regresan con un cuerpo, ahora sí que nuevo. Pero también la liberación de la muerte, es decir, a la prolongación de la vida hasta que una buena ancianidad puedan tener aquí en esta vida, que es una vida corta, pero también es cuando una persona vive en esta tierra 90, 100 años, hay personas que han llegado hasta 120 años, 118 años, esa es una manera que han sido liberados de la muerte, o sea, por muchos años han sido liberados de la muerte también. Y pues bueno, ya llega el momento que el cuerpo, que ya bastante aguantó, se terminó. Y ya, ahora sí que lo van a recordar sus hijos, sus nietos que estén ahí, y ahí va a pasar el tiempo, y va a pasar cada vez más tiempo, de acuerdo a lo que tú hayas dejado de tu legado, la marca que hayas dejado, se te va a recordar. Por eso creo que es bueno pensar, ¿qué estoy dejando como legado? ¿Qué marca estoy dejando en mi familia? ¿Qué estoy dejando en ellos? Y que eso puede permanecer por generaciones. El Salmo 73, que yo te animo que lo veas, 18 al 20, Salmo 73, pero todo el Salmo, ¿no? Pero ahorita en específico 18 al 20 y luego 23 al 27. Aquí nos habla de una lamentación bíblica sobre la injusticia de la vida, que los malvados, los arrogantes, parece que se salen con la suya. Pero quiero decirte que tarde o temprano los malvados terminan. Tarde o temprano los malvados se les acaba el tiempo. Tarde o temprano. Entonces dice el salmista que cuando entran en el santuario de Dios se percata de que efectivamente los malvados serán condenados, aun cuando no queda claro ni cómo ni cuándo sucederá todo esto. Entonces, hay como una lamentación, pero finalmente los malvados van a ser ejecutados, de acuerdo al redactor del Salmo 73. Anótalo para que lo estudies. Pero también hay conexión entre el Salmo 34 y el Salmo 37. De alguna manera por ahí tengo en YouTube un estudio del Salmo 37, donde habla, en ese tiempo que yo lo estudié, pues de alguna forma estaba yo todavía un poco helenizado, hijos, mano, de esa esperanza cristiana helenizado. Pero el Salmo habla de que la tierra es para los justos. Entonces, de alguna forma, este salmo dice, bueno, se va a quitar toda la escoria, se va a quitar toda la maldad, todos los malos, todos los malandrines, órale, vámonos, para afuera, van a ser eliminados. ¿Y quiénes se van a quedar en la tierra? Y dice ahí el salmo y otros salmos más, que la tierra fue hecha para nosotros los seres humanos y habla de los justos, son los que van a permanecer en esta tierra. O sea, esta tierra fue diseñada por Dios para el ser humano. Nada de que pues me voy a ir a vivir al cielo y que no. Fuimos, de acuerdo a esto, fuimos diseñados para estar en esta tierra. Por eso el mensaje de Génesis es, se hace la tierra, se hace el ser humano, o la humanidad que es hombre y mujer, y eso hace que ellos se procreen y van a formar pura gente justa, sin pecado. Ese es el plan original, llenar la tierra de pura gente sin pecado. Pero, como entró el pecado, entonces toda la humanidad se contaminó y entró la muerte. Entonces, supuestamente, de acuerdo a esto, el ser humano era inmortal, era un ser humano de luz, pero que el pecado les hizo perder la luz. ¿Por qué? Porque ya ves que la Escritura dice que somos hijos de luz, Dios es luz. Bueno, entonces el pecado le quitó la luz y por eso tendría que ser rescatado,
limpiado para poder volver a tener la luz, y eso va a ser cuando haya la resurrección. Y eso es lo que maneja la Biblia cristiana. Por ejemplo, tú lees ahí en Mateo y dice que la cizaña, ¿no? Cuando tú lees lo de la cizaña, dice que déjala que crezcan y que llega el momento que se va a quitar la cizaña, los malos, ¿ok? Se van a quitar los malos, se quedan los justos, y dice ahí, creo que es Mateo 13, no recuerdo, pero buscan la parábola de la cizaña, y dice que los justos es cuando van a brillar. Dice, y van a brillar. Y es lo mismo que dice Daniel 12, los sabios van a brillar. ¿Quiénes son los sabios? Ahorita vamos a verlo, ¿no? Ahorita en su momento. Pero date cuenta cómo de alguna manera el Salmo 37 está diciendo, vamos a quitar a los malos, los justos se quedan, aunque no te habla de una resurrección como tal, pero sí te habla de unos justos que se van a quedar en la tierra y toda la maldad se quita. Salmo 34 y Salmo 37. Pero también el Salmo 88, hay unas angustiadas súplicas ahí. Uno de los salmos más sobrios de todos, plantea sus terribles interrogantes sin la menor esperanza de obtener respuesta alguna. Y hay muchas preguntas, pero ahí se plantea en el Salmo 88. También estúdialo. Hay bastante que leer para poder culminar este curso, ¿sí? El Salmo 16, el Salmo 73 y el 49, lo repito, Salmo 16, Salmo 73 y Salmo 49. ¿Sí? Son los únicos entre los textos bíblicos que insinúan un futuro del cual el resto de las escrituras antiguas israelitas permanecen ignorantes. O sea, no hay información al respecto. Pero estos tres salmos insinúan un futuro. Insinúan un futuro y pues bien, vale la pena que te tomes el tiempo. Lo voy a repetir, Salmo 16, 73 y 49. Y pues bueno, dentro de todas estas creencias también existe que los que duermen van a despertar, ¿sí? El despertar de los que duermen. Y significa que pues se van que los muertos se van a levantar. Habla de la resurrección de los muertos. Pero no significa de dónde llegó esta idea. O sea, no nos dices bien cómo llegó esta idea de la resurrección de los muertos. Ahora, el mundo judío de los tiempos de Yeshua, estamos hablando del primer siglo de esta era común, de los tiempos de Yeshua y de Pablo, pues realmente se remetían a estos textos como las fuentes principales de su fe en la resurrección. Pero pues no estaban realmente en ese primer siglo preparados para ese tema, hablando de la resurrección. ¿De dónde provenía esa información? Es el punto culminante de la antigua esperanza judía. ¿Será eso? Recuerden que yo les dije que de alguna manera los israelitas tenían esa esperanza de un mundo mejor, de estar mucho mejor. Posteriormente del exilio también lo empezaron a manejar, pero ya en la época helenista, y por ejemplo Daniel, que se escribió en el año 165 más o menos, aproximadamente, pues ya había una influencia helenista muy fuerte. ¿Okay? Ahora, la resurrección no es otra manera de hablar del Seol o de lo que sucede, como dice el Salmo 73, después de que la persona muere, que viene un acontecimiento de su muerte corporal después que muere, de la muerte corporal después que muere. Entonces, ya que murió, ¿qué sigue? Entonces, hay una muerte corporal después de, así dice el Salmo 73, después. Entonces, la resurrección significa una vida corporal después de la muerte. Es decir, vida, murió, su cuerpo ya desapareció, se fue al polvo, pero luego va a haber vida después de la muerte, ¿ok? Todo esto es muy, muy extraño, muy engañoso. Todos estos textos que hemos estado mencionando hablan de alguna forma de la resurrección. Y yo quiero que veas entonces cómo, creo que me atrasé en unos salmos, ya se los dije estos. Vida después de la muerte, pues habla de la muerte, vida en el Seol, es decir, dentro del Seol están vivos, conscientes, hablan, ¿ok? Pero después de eso viene una resurrección con un nuevo cuerpo, ¿ok?
Entonces, esto lo vemos prácticamente en el texto de capítulo 12 de Daniel. El versículo 3 describe el estado final de los justos que son resucitados. Ahí habla mucho, pero Daniel no se escribió en el exilio, ¿ok? Se escribió en el 165 promedio, antes de la era cristiana. Y maneja el tema de los sabios. ¿Y ellos quiénes son? Son los que enseñaron a muchos justos a vivir de manera correcta, a ser buenas personas, ¿sí? Y pues también esto lo conectan, que estos sabios que ayudaron a muchos, también lo conectan con Isaías 53:11, que son los que justifican a muchos. El tema de Isaías 53 es un tema bastante interesante porque ya ahí entra el punto de Yeshua, que vino a justificar muchos su muerte. Pero también en el mundo judío, en el judaísmo, hablando de Daniel 12, que para ellos no es profético, sino es un libro visionario, porque lo único que el redactor hizo fue redactar todo lo que él vivió con Antíoco Epífanes, todos los grecosirios, todo lo que pasó, la pelea por el templo y todo eso es lo que escribió este señor, el redactor de Daniel. Entonces no es un profético, es visionario. Entonces, bien, seguimos. Según dice el versículo de Daniel 12, brillarán como el resplandor del firmamento, como las estrellas para siempre. Entonces ya aquí nos están mostrando cosas astrales, cosas de estrellas, y esto induce a pensar que su estado final de la persona que muere es convertirse en una estrella, en una especie de una inmortalidad astral. Por eso dice que hay millones y millones de estrellas. Esto es un sistema de creencias, es cierto, es un sistema de creencias, solo Dios lo sabe. Algún día lo sabremos nosotros. Pero estamos analizando un sistema de creencias de cómo ha sido, sobre todo la Biblia que tú y yo leemos, pues es importante saber qué es lo que están pensando, cómo pensaban. Los testimonios más explícitos sobre lo que es la resurrección de los muertos en la tradición israelita son los referidos en la situación histórica del pueblo de Israel en su resistencia contra el programa político de helenización que estaba promoviendo precisamente este rey sirio, Antíoco IV, Antíoco Epífanes IV, a comienzos del segundo siglo antes de la era cristiana. Entonces, podemos ver cómo estos relatos están relacionados con una resurrección. Pero ¿de qué nos está transmitiendo entonces? ¿De qué nos habla? Cuando nosotros vemos el contexto de Daniel 12, del 1 al 3, Daniel 12, del 1 al 3, habla de una resurrección, precisamente. Habla de una transformación gloriosa de los fieles que murieron en la resistencia contra Antíoco Epífanes. En contraste con el destino de sus opositores que les fue mal, porque habla de que otros van a ser para vergüenza, habla de los opositores, en este caso los grecosirios, que iba al frente a Epífanes, Antíoco Epífanes IV. Y pues esto del destino de los opositores pues les iba a ir mal, entonces para poder participar así de la salvación del pueblo, cuando ahora sí que cuando se implantara el reino de Dios ya en esta tierra y pudieran eliminarse totalmente al opositor, al malvado, a los extranjeros. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2 de Daniel, en el capítulo 7. Capítulo 2 y 7. Entonces, de alguna forma estaba viendo Daniel que tenían que quitarse los opositores para que el reino de Dios fuera resucitado, implantado, perdón, pero aquellas personas que pudieron hacer cosas por el pueblo, aquellos que resistieron, pues que iban a resucitar brillando, ¿sí? En gloria. Entonces, si te das cuenta, es algo que estaban añorando, como el Salmo 37. Los salmos son post-exilio. Bien. Y luego, pues nada, si nosotros nos podemos a ver segunda de Macabeos, ahí anótalo, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7, 12, también el 12 del 43 al 45 y también el capítulo 14, 37 al 46. Voy a repetir el capítulo 7 de segunda de Macabeos, capítulo 12, 43 al 45 y capítulo 14, 37 al 46. En estos pasajes, en estas porciones,
habla de la resurrección de los muertos en la resistencia macabea que va a efectuar el Dios creador y liberador. Habla de una resurrección. ¿Ok? Segunda de Macabeos 7, como acabo de mencionar, describe el martirio de 7 hermanos en presencia de su madre. Pero este martirio fue por causa de la Torá. ¿Ok? No es de que murieron por el pueblo y eso se tomó como redención. No, 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 no. Ellos fueron muertos por causa de la Torá. ¿Ok? Entonces significaba conexión entre el Dios resucitador y el Dios creador. Entonces la esperanza de la resurrección de los muertos es la acción creadora y recreadora del Dios de la vida. Es decir, se crea, muere, pero lo vuelve a recrear para que vuelva a tener vida. Estamos hablando de un Dios recreador de vida. Así lo estaban visualizando en sus creencias. Marcos, ya entrando al Nuevo Testamento, a la Biblia cristiana, Marcos 12, 18 al 27, habla de la resurrección de los antepasados israelitas, de los que ya murieron cientos de años, habla de esa resurrección de los muertos. Lucas 14, Juan 5, 28 al 29, Juan 6, 39 al 40 y 44 y 54. O sea, de Juan 6 es 39, 40 y luego del mismo capítulo 6, 44 y el 54. Habla de una resurrección también de los muertos y pues una tradición evangélica totalmente. Y pues esta tradición está reflejada, es una tradición antigua, muy antigua que está reflejada, pero que está evolucionada. Vimos en los israelitas preexilio cómo hay esa esperanza de alguna forma. Pero ya cuando vemos los evangelios, es como es la base, la esencia de esa esperanza, pero evolucionada todavía más, a otro nivel de revelación, si lo pudiéramos decir así. Ahora, los relatos de la ascensión, como vimos en la clase pasada, que cuando hablaban, no, pues nosotros vimos al emperador que su alma ascendía y pues eran obligados a decir eso. Cuando hablamos de la ascensión, por ejemplo, Lucas 24, 50 al 52 y Hechos 1, 9 al 12, estos dos pues vienen siendo del mismo autor ahora sí que es Lucas, y pues hablan del relato de la ascensión de Yeshua resucitado al cielo, y ellos son los dos, Lucas y Hechos, es lo que dan más datos específicos de la ascensión al cielo. Ellos dos nada más. Ahora, se fundó para ello en el género del rapto, de la ascensión al cielo, conocido tanto como en el judaísmo, ahora sí que en el judaísmo y también en el helenismo, esa ascensión al cielo. Entonces, estamos viendo aquí nosotros de que la exaltación de Yeshua fue una exaltación celeste porque fue llevado al cielo como un soberano mesiánico ya. Entonces, eso es lo que se ha manejado ya con estos escritos de Lucas y Hechos que abrieron las puertas para tener toda esa ideología, todo este sistema de creencias de la resurrección de los muertos, del famoso rapto, ¿ok? Todo tiene de un punto, ¿no? Ahora, por esa razón, el texto de Hechos, que estamos aquí mencionando, a diferencia del texto de Lucas, fija la ascensión de 40 días de resurrección, como dice Hechos 1, 3 al 9. Hechos 1, 3 al 9. Habla de 40 días. Dice, bueno, por fin, ¿cuántos días estuvo después que murió Yeshua y resucitó? Y uno dice, pues un día y se fue. El otro dice, no, pues tuvo 3 días y se fue. Entonces, no, fueron 40. Ah, por fin, ¿cuántos fueron? No, que 40 representa un periodo. Bueno, como quieras y mandes, hay una diferencia no se ponen de acuerdo en cuánto tiempo estuvo después de la resurrección. Y esas cosas de que no se ponen de acuerdo los redactores, entonces eso te deja mucho que pensar, entonces ¿realmente resucitó? ¿O sucedió como los emperadores? ¿Sí? Bien. Que decían, no, pues vimos su alma, pero eran visiones, como lo vimos la vez pasada, que eran costumbres de aquellos tiempos hacerlo así. Bien, en el judaísmo, ya para ir terminando, la resurrección es un tema de esperanza, mis queridos.
el deseo de la inmortalidad corporal para vivir en la tierra para siempre, sin malvados, como dice el Salmo 37. ¿Se te antoja eso? Sí, a mí sí, por supuesto. ¿A quién no? Estar con tus seres queridos por toda la eternidad, ya nunca te vas a morir y no va a haber malvados y nada de nada, vamos a estar en la gloria aquí en esta tierra. Claro, por supuesto, a mí me encantaría eso. El cristianismo adoptó ese pensamiento, pero pues lo hizo más evolucionado, o sea, corregido y aumentado, por decirlo así. Y pues ahora va a ser a través del Mesías, y pues eso es lo que Pablo propone en sus escritos. La resurrección es un tema de esperanza para un pueblo que sufre, que en este tiempo está sufriendo, pero que cuando ya se quiten los malos y vuelvan a surgir los justos con un cuerpo nuevo, un cuerpo inmortal, es para disfrutar la vida totalmente por toda la eternidad. Eso es lo que se manejó con los israelitas, que es lo que deseaban, pero que esto tuvo más fuerza ya después en lo que es judaísmo, después del segundo templo, aunque los sacerdotes, los saduceos, a ellos no les importaba resucitar porque en esta vida ellos estaban muy bien económicamente, eran ricos económicamente. Entonces, ¿para qué quiero resucitar si aquí estoy bien? Ya cuando uno se muere y se acabó. Yo en esta vida las disfruto. Sin embargo, los fariseos, los otros, ellos sí creían en la resurrección de los muertos porque ellos tenían esa esperanza de que vamos a sufrir aquí, vamos a morir, pero vamos a regresar a disfrutar de la vida y ya no van a estar los malvados, ya no van a estar los romanos, ni los griegos, ni nadie va a estar, solamente el pueblo que ha hecho alianza con Dios. Esto es el sistema de creencias israelitas en el judaísmo. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Realmente qué es lo que va a pasar? Yo en lo personal, yo me inclino por eso de que va a haber una resurrección y que y vamos a estar todos contentos y felices y no va a haber nada, ningún malo aquí en esta tierra. O sea, hablando humanamente, pues claro que a mí me encantaría eso, por supuesto. ¿Va a ser así? Pues el tema de la resurrección es un tema muy abierto, ¿sí? Y si esto va a suceder, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuántos cientos o miles de años tienen que pasar? Han pasado 300.000 años. Han pasado 6.000 años desde que el hombre ya empezó a redactar y tener ya, dejar escritos de sus creencias. ¿Cuántos miles de años tienen que pasar? No lo sé. ¿Va a suceder la resurrección? En otras creencias, en otras culturas no existe ese tema, ¿sí? En otras creencias hablan de reencarnaciones y que tienes que pasar no sé cuántas reencarnaciones, como lo hemos dicho. O sea, hay un sistema de creencias y cada quien dice esto. No, pues, mueres y ya no regresas, dice Eclesiastés, que no fue Salomón el que lo escribió. Y luego dicen otros, no, pues sí va a haber un regreso con otro cuerpo. Se van a quitar a los malos, a los malvados y todos los opresores. No, pues tienes que reencarnar cuántas vidas. Hay muchas creencias. Y yo creo que aquí es donde tú debes de llegar a un punto, a una conclusión. ¿Cuál es tu conclusión? Como dice eh, Pablo y otras creencias, dice, la persona muere y va al tercer cielo, a donde está el paraíso. Tú me preguntas eso, ¿tú crees? Mira, no es importante lo que yo creo. Eso es mío, eso es íntimo. Como yo tampoco te voy a preguntar tú qué crees. Tus creencias son personales, son tuyas, de nadie más. Lo que tú creas, eso es tuyo. Lo que yo crea es mío, es íntimo. Ahora, ¿qué es lo que a mí me gustaría? Eso es diferente. Lo que a mí me gustaría, por supuesto, es como la pintan, que mueres y te vas al paraíso, al tercer cielo, y que ahí están tus seres queridos, que ahí los vas a ver, y que te la vas a pasar, como decimos en México, súper bien, bien cool,
Por supuesto, ¿quién no? Si te ofrecen eso, ¿quién va a decir que no? Pues todo el mundo va a decir que no. Y digo que sí, perdón. Dice, ¿te gustaría eso? Por supuesto, a mí me gustaría. Ahora, ¿crees que eso va a ser? Eso es un tema de fe. Espero que este curso te haya ayudado a visualizar las creencias paganas, las creencias de aquel tiempo con israelitas y del judaísmo. Acuérdate, israelitas preexilio, judaísmo después del exilio. Eso es importante que lo vayas viendo. Pero tu conclusión, lo que tú vas a creer, eso es lo que vale, no lo que yo crea. ¿Sí? Y pues bueno, en la clase, en los comentarios, creo que va a ponerse muy bueno los comentarios, tu conclusión, pues el cierre de la clase. Y vamos a entrar a un nuevo curso que espero que me puedas acompañar. Me han estado pidiendo mucho acerca del Espíritu Santo y pues va a estar interesante. Espero que me puedas acompañar. Vamos a aprender muchas cosas. Vamos a entrar a otra dimensión, que creo que te va a poder servir para la vida diaria. ¿Ok? Pues bueno, gracias por acompañarme en este curso. Estoy muy contento. Me falta decirte la bibliografía. Son 2 libros que son los que nos basamos. La resurrección de los muertos con Wright y la resurrección de los muertos también de Zenem Vidal. Bien, con estos dos tienes para poder comprar. Hay otros, pero los voy a estar subiendo en la biblioteca. Pero si los ves, todos están manejando el mismo tema. Y hay un punto que no toqué, que hablando de la resurrección de Yeshua, y no quiero que termine el curso sin mencionarlo, y es precisamente Oseas, apúntalo, Oseas 6, del 1 al 3, precisamente que habla de que se va a levantar Israel y Yeshua son como homólogos, son lo mismo por decirlo así. Israel es siervo, Yeshua es siervo. Y dice, vengan, volvamos al Señor. Oseas 6. Él nos ha, dice, despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Después de 2 días nos dará vida. O sea, supuesta que mueren, ¿no? Al tercer día nos levantará, así como viviremos en su presencia, conozcamos a Yahvé, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como lluvia de invierno, como lluvia de primavera que riega la tierra. Ahora, esta parte de la escritura de Oseas 6, del 1 al 3, muchos tomaron esto como decir, por eso resucitó Yeshua al tercer día. Ok. Fue levantado al tercer día como las escrituras, porque Israel y Yeshua son homólogos. Los dos salieron de Egipto, los dos son siervos, los dos sufrieron. Ok. Ahora, esto se relaciona mucho con la niña que murió. Chequen ustedes, la niña que murió tenía 12 años, que representa a las 12 tribus. Marcos 5:41. Y en Marcos 5:41 dice, Talita Kumi, Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. O niña, levántate. También significa eso en Marcos 5:41. Y esta parte del Evangelio de Marcos está hablando precisamente de que Israel será levantado de esa muerte espiritual, lejos del Mesías, desde el punto de vista cristiano. ¿Ok? Pero habla, levántate. Una niña de 12 años que es resucitada por el Mesías Yeshua. Pero de acuerdo aquí, Oseas dice, al tercer día serás levantado. Que Israel va a ser levantado de esa opresión, pero habla de una resurrección de muertos. Ahora, tenemos que ver, ¿cuándo fue escrito Oseas? Y pues Oseas, tengo entendido, déjenme verificar, no voy a yo decir algo que no es. Oseas fue en el preexilio y él ejerció su actividad en el reino del norte, ¿sí? Con Jeroboam II, entre los años 782 y 753. Oseas también significa Yahvé ha vencido, Yahvé ha venido a socorrer, ¿sí? O a salvar. Y pues bueno, nosotros podemos ver que la mayoría de los profetas
tienen el punto de la culpa, el castigo, arrepentimiento y salvación. O sea, un profeta siempre va a tocar esos temas, la culpa, el castigo, arrepentimiento y salvación. Y de alguna forma, que el capítulo 6 está hablando de esa salvación, de traerlos a la vida otra vez. Esto fue en el preexilio. Y recuerden que cuando Judá fue desterrados, porque aunque este estaba hablando en el reino del norte, ya hablando de toda la tierra de Israel, pues fueron desterrados, sobre todo los judaítas, y quedaron como muertos lejos de su tierra y luego regresaron y tuvieron vida. Ahora, al tercer día te levantaré. Se supone que cuando una persona muere, el primer día puede resucitar, segundo día, pero ya cuando habla del tercer día es que realmente estaba muerto la persona, muerta totalmente, y habla de una resurrección diferente. Y pues esa resurrección que está mostrando aquí, porque dice, te voy a levantar, aunque no dice exactamente de los muertos, pero esta es una de las escrituras que se han tomado para decir que Yeshua iba a ser levantado al tercer día de entre los muertos. Bueno, en los tiempos bíblicos hubo resurrección, sí. El niño con Eliseo, o sea, mucha gente resucitó, sí. Hubo diferentes rabinos que han orado y han resucitado personas, pero esas personas vuelven a morir algún día. La resurrección que hemos estado hablando es una resurrección, no de esas de que se levantan, no, es una resurrección que ya vienen del mundo de la muerte, de por muchos años, y que van a venir otra vez a esta dimensión con un cuerpo ya corporal, de materia, para poder estar en tiempo, espacio y materia. Pues bueno, damos por terminado este curso y yo creo que esto te ayudó a comprender cómo fue el tema de la resurrección, que creían, y que ahora sí que diferentes sistemas de creencias. Toma la tuya, haz la tuya, nadie más te la va a quitar y sigamos adelante. Que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Y pues si nuestro Padre nos da permiso, nos vemos en el próximo curso. Shalom.